Hoy se habla de Israel, por todo lo que sucedió, que se van a cumplir ya una semana más o menos y algo, el 7 de octubre, 2 años bueno, el conflicto que lleva bueno, ya años, bueno, incluso décadas, entre Israel, Palestina, la Franja de Gaza y otras autoridades en su momento, que desde el año 2006, que se van a cumplir 20 años, con la subida al poder en Palestina por parte del grupo terrorista Hamas, bueno, pues eso lleva ya pues bastantes tiempo, 20 años de conflicto, y en el cual, bueno, pues hoy en día las potencias europeas que realizaron o intentaron llevar a cabo una especie de creación de dos estados después de la Primera Guerra Mundial, no lo consiguieron porque estuvo además bajo protectorado británico, que la Sociedad de Naciones en su momento, la Sociedad de Naciones, lo comento, fue en su momento bueno, fue la antecesora de la ONU hoy en día, Naciones Unidas. Y lo que llevó a cabo la propia Organización de la Sociedad de Naciones era enviarle ese protectorado bajo el control británico con el objetivo de que los británicos pues, llevasen a cabo una solución lo más razonablemente posible. Finalmente, después de la descolonización, después de la Segunda Guerra Mundial, esa estructura entre Israel y la creación de los dos estados ha sido inviable después de 80 años. Y encima, además, los líderes europeos hoy en día tampoco que tengan ese poder que tuvieron en su momento porque claro, Estados Unidos tuvo también grandes presiones sobre los países europeos con el objetivo de llevar a cabo la descolonización. Hoy en día el único país que puede llevar a cabo esa manera eh, de apaciguar y de evitar que el conflicto escale más eh, por la zona de Oriente Medio es Estados Unidos, es el único. Europa ahora mismo no tiene esa capacidad. Estados Unidos puede ser la única solución que puede tener ahora mismo a que el conflicto acabe. Es verdad que se han ido reuniendo bueno, en varias ocasiones. Varias ocasiones entre el primer ministro israelí y el presidente de Estados Unidos, la última fue hace hasta muy poco, con el objetivo de llevar a cabo bueno, pues un final y una tregua al conflicto en la zona de la Franja de Gaza. El sionismo religioso es una rama del sionismo que considera que el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel es un mandato religioso y un cumplimiento de la voluntad divina y que el territorio histórico de la tierra de Israel, según lo definido por las escrituras bíblicas, deben incluir todo el territorio de la antigua Judea. Se basa en las ideas de soberanía judía en la tierra de sus antepasados. Pero a diferencia del sionismo secular, su motivación es fundamentalmente religiosa y a menudo tiene aspiraciones mesiánicas y expansionistas. Es decir, que el sionismo religioso lo que considera es que Israel es el que es el país o el estado que debe ser el histórico de la tierra de Israel, todo viene de la deidad, es decir, la voluntad divina, con el objetivo de que Israel sea el principal estado de esa zona de Oriente Medio. Ahora con lo que está sucediendo en Palestina, en la Franja de Gaza, bueno, pues Israel para el sionismo religioso tiene que ser el Estado todo, con el objetivo de que sea él el único. Pero claro, que eso es imposible porque si hay palestinos, es decir, está Palestina, pues lleva a cabo una estructura de gobierno. El problema es que el gobierno de palestino es que está liderado por Hamas. Y como la situación no cambia, va a ser algo muy complejo y difícil que el conflicto finalice. Eso está claro, aunque Estados Unidos es verdad que ahora mismo, con las reuniones, que es el único que puede llevar a cabo una expansión mediática y además apaciguar los conflictos en la zona de Israel, que es Oriente Medio, con el objetivo de finalizarlos, para evitar que el conflicto estalle en toda la zona donde está y que incluso inmiscuya a la propia Europa. A partir de ahí, el sionismo religioso lo que lleva a cabo es que el objetivo es que esto se lleve a cabo a través de lo que sería em, Israel, de la voluntad divina. Israel tiene todo, lo que pasa es que, claro, la diferencia con el sionismo secular, su motivación es fundamentalmente religiosa y a menudo tiene aspiraciones mesiánicas y expansionistas, porque el sionismo religioso lo que quiere es eliminar toda la religión e imponer solo una única cultura religiosa. Eso sería el propio significado. El nacionalismo europeo es una corriente política e ideológica que aboga por la unidad de Europa en un único Estado, movida bajo la idea de una identidad paneuropea. A diferencia del nacionalismo tradicional, que se enfoca en la identidad de un Estado-nación, el nacionalismo europeo busca crear un sentido de pertenencia y patriotismo a escala continental. Es decir, que lo que busca al final el nacionalismo europeo es una unión de todo el continente europeo con el objetivo de que haya una identidad paneuropea. Ahora voy a explicar lo que es la identidad paneuropea. Y claro, un nacionalismo tradicional sería la explicación de la creación de un Estado-nación. Por ejemplo, los nacionalismos que surgieron en el siglo XIX, con el romanticismo, la primera mitad,
que se produjeron disgregaciones o los nacionalismos unificados de Alemania e Italia. Pero el nacionalismo europeo lo que busca es crear un sentido de pertenencia y patriotismo a escala continental, de que haya una Europa unida en todo el continente europeo. La identidad paneuropea fomenta una unidad común para los pueblos europeos que trascienda las identidades nacionales e individuales de cada país miembro de la Unión Europea. La identidad paneuropea es unir todo en el ámbito europeo, no como está hoy en día, que la Unión Europea es una unión de varios países europeos, pero que cada país tiene su propia soberanía popular. El sionismo secular es una rama del movimiento sionista que busca establecer y mantener el Estado judío independiente en la tierra de Israel, basándose en la identidad nacional y la autodeterminación del pueblo judío más que en un mandato religioso. Surge a finales del siglo XIX como respuesta al nacionalismo europeo y al antisemitismo y se caracteriza por la creación de instituciones seculares en lugar de religiosas para fundar el Estado de Israel. Claro, si el sionismo religioso, el objetivo de llevar a cabo el término sionismo religioso es imponer la religión en todo el Estado, o el objetivo de una expansión, el sionismo secular lo que lleva a cabo es un movimiento sionista que busca establecer y mantener el Estado judío independiente en la tierra de Israel, que serían los dos estados, la creación de los dos estados, por un lado Israel y por el otro lado Palestina, y la división de la Franja de Gaza, basándose en la identidad nacional y la autodeterminación del pueblo judío, más que en un mandato religioso. Ahí es la diferencia, porque el sionismo religioso es barrer con todo y poner a Israel como el principal estado de esa región. El sionismo secular es la división, lo que pedían y intentaron realizar muchos europeos, Estados Unidos, muchos países europeos, con el objetivo de la división, la creación de los dos estados. Entonces surgió este concepto a finales del siglo XIX como respuesta al nacionalismo europeo y el antisemitismo, y se caracteriza por la creación de instituciones seculares en lugar de religiosas para fundar el Estado de Israel, con el objetivo de llevar a cabo una creación eh, bueno, pues una independencia de la creación de ambos estados, basándose en todo ello, el Estado judío por un lado, independientemente de Israel, con la creación de lo que se sigue intentando llevar a cabo hoy en día, es decir, después del conflicto entre Israel y Hamas. Y el sionismo práctico socialista se centra en la inmigración y la construcción física de la tierra de Israel a través de la agricultura y el trabajo manual, en lugar de depender de la política. Bueno, pues el sionismo práctico socialista se centra más en la inmigración y la construcción física de la tierra de Israel a través de la agricultura, el trabajo manual y no se centra tanto en el ámbito político. El sionismo cristiano es la creencia principalmente en el cristianismo evangélico de que los cristianos deben apoyar al Estado de Israel debido a que su creación e existencia son un cumplimiento de la profecía bíblica y un paso necesario para el retorno de Cristo. Esta doctrina, con raíces en el siglo XIX, combina teología y política, influyendo significativamente en los gobiernos y políticas de Estados Unidos, que es el propio Estados Unidos el que aboga por el apoyo económico y político hacia Israel, con el objetivo de que el sionismo cristiano es la creencia principalmente en el cristianismo evangélico y todos los cristianos, todos los estados que sean cristianos deben de apoyar al Estado de Israel porque tiene que ver con la creación, la existencia del propio país, que son un cumplimiento de profecía bíblica y un paso necesario para el retorno de Cristo, y como Israel es cristiano, es occidental, todos los estados occidentales y cristianos deben de apoyar. Pero claro, si está haciendo masacre, el problema es que cómo puedes apoyar. Esa es la cuestión, yo siendo historiador, porque lo que está haciendo Israel es masacrar brutalmente a gente inocente de Palestina, sobre todo mujeres, bueno, sobre todo no mujeres, niños, niñas inocentes. Pero claro, el problema es que el mundo occidental siempre se ha acercado, o se ha valido por esa posición de que Israel es Occidente, Occidente es, Israel es aliado de Estados Unidos es aliado del resto de los países europeos y de todo el mundo occidental, pasando por Japón, Australia, Nueva Zelanda y todo lo que sería América, prácticamente todo el continente americano. Y a partir de ahí, claro, toda esta doctrina lo que influye mucho en la teología, en la política, influye mucho a la cultura estadounidense y a las políticas estadounidenses. Por ello, Estados Unidos es el principal precursor en el apoyo político y económico a Israel y que el único ahora mismo que puede parar este conflicto entre Israel y Hamas es Estados Unidos. Nada más. Europa ahora mismo no puede hacer nada. Aunque intente llevar a cabo una serie de estructuras, pero ahora mismo es muy complejo. Y es verdad que luego muchos países europeos incluida España, Francia y otros países, Gran Bretaña, Portugal, muchos países también como Canadá, Australia, están dando ya apoyo ya a Palestina en su reconocimiento, que es lo que ya se espera uno. Y esto tendría que ser también válido, ¿por qué no?, al Sáhara Occidental, porque ya podía incluso el propio
bueno, el propio país, que sería España, nosotros, presionar a Estados Unidos y dejar que el Sáhara tenga pues su propia soberanía nacional y que no esté bajo control marroquí. Pero bueno, son intereses también políticos y económicos. Pero eso es lo que deberían de hacer en torno al ámbito de lo que es el Sáhara Occidental y quien más debería de presionar es España porque en su momento fue colonia, el Sáhara. La antigua Judea se refiere al antiguo reino de Judá, que estuvo aproximadamente con la creación entre el siglo IX a.C. hasta el año 586, luego ya con la posterior provincia romana de Judea entre los años 6 y 135 ya de nuestra era, es decir, después de Cristo, y se encuentra ubicada en la orilla suroriental del mar Mediterráneo. La región se caracteriza por ser montañosa y árida, con Jerusalén como centro religioso y capital. La antigua Judea es la creación anteriormente a la provincia romana, que es el reino de Judá, es decir, mucho antes, luego ya en la época romana, y bueno, donde se encuentra en la zona ubicada en la orilla suroriental del mar Mediterráneo y que es un clima pues árido, muy montañoso. Jerusalén es el centro religioso y político, la capital, de lo que es la antigua Judea. Zvi Schritt Kalitcher fue rabino alemán, reconocido como uno de los precursores del Hovevei Zion y considerado junto con el húngaro Joseph Natoket un antecesor lejano del sionismo religioso. Desempeñó labores de rabino durante varias décadas. Un hombre que, bueno, pues llevó a cabo la creación de lo que sería, junto con el propio rabino ortodoxo húngaro, Joseph Notoké, del sionismo religioso, pues incluso más lejano de lo que conoceríamos desde el siglo XIX. Joseph Natonek fue rabino ortodoxo húngaro, considerado uno de los precursores del sionismo, promovió también el nacionalismo judío y el resurgimiento del hebreo, buscando la restauración de los judíos en su patria ancestral, conocido por su defensa de la emancipación nacional judía en lugar de la cultura. Y la obra que realizó el propio Yosef Natoknek es El Mesías de 1861, que es al final la explicación de que Israel debe tener, pues eso, su propia emancipación judía y no la cultural, con el objetivo de llevar a cabo un nacionalismo judío, el surgimiento del hebreo y que Israel, bueno, en sí, el ámbito del judaísmo sea lo principal en la cultura de lo que sería el sionismo más lejano al contemporáneo. Así que con ello finalizo comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo occidental, los conceptos y los intelectuales en el ámbito de la teología de judía, darle a like, suscribiros, comentar, soy historiador, repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.